Preside este evento, nacionalización de 13 centrales de energía eléctrica, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Si son tan amables en tomar asiento, por favor. Les invitamos a tomar asiento, por favor. Lo acompaña el gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. El secretario de Energía, Miguel Ángel Maciel Torres. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. El presidente ejecutivo de Grupo Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios, Jorge Mendoza Sánchez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Les invito a tomar asiento, por favor. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, licenciado José Ricardo Gallardo Cardona. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos los presentes. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, como siempre, nos complace mucho tenerlo nuevamente en su casa, San Luis Potosí. Muchas gracias, presidente. Doy la cordial bienvenida al doctor Rogelio Eduardo Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, secretario. Al licenciado Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al maestro Jorge Alberto Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras. Muchas gracias también por acompañarnos. Al ingeniero José Ignacio Sánchez, presidente ejecutivo de Grupo Iberdrola. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. A un gran amigo de San Luis Potosí, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo. Bienvenido a tu casa, San Luis Potosí. Sean todos bienvenidos. Las y los potosinos nos sentimos muy complacidos de ser parte de este gran importante acto de justicia histórica que le devuelve a México su dignidad como nación libre y soberana. Nuestra nación tenía ferrocarriles, telecomunicaciones, generación eléctrica y otros activos que se perdieron por ambiciones y la irresponsabilidad de personajes de un viejo sistema político al que nunca le importaban las y los mexicanos. Estar aquí presentes y ser testigos de este acto es una de las sensaciones de libertad más extraordinarias que se pueden sentir como ciudadano de esta patria. Es un acto histórico que se combina con la buena voluntad del Gobierno de México y la voluntad del sector privado para beneficiar a las y los ciudadanos. El noble objetivo de esta medida es el mismo que en 1960 llevó al presidente Adolfo López Mateos a nacionalizar la industria eléctrica, que México sea cada día más soberano, cada día más libre, cada día más independiente, y hoy estamos retomando este ideal. Los potosinos reconocemos el empeño de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para consolidar la cuarta transformación de México y reintegrarle al Estado su rectoría en la economía nacional.
Solo es un Estado fuerte y será capaz de cumplir con su más alta responsabilidad constitucional, que es la de organizar y conducir el progreso de todos los mexicanos por igual, sin privilegios a nadie y sin dejar a nadie atrás. En San Luis Potosí, señor presidente, tiene y tendrá siempre aliados incondicionales para concretar la transformación de nuestro país. A 6 años de distancia, no solo México cuenta con la energía para consolidar esta transformación, sino también con el optimismo y el entusiasmo de un pueblo de México que está bien y contento, dispuesto a seguir colaborando con las autoridades de los distintos niveles de gobierno para seguir construyendo un país más justo. Para eso y más, señor presidente, usted puede contar con el pueblo potosino. Por otro lado, a nombre propio y de mis paisanos, quiero agradecer al Grupo Iberdrola el haber invertido en nuestro estado. Con su confianza y con la mano de obra de los trabajadores potosinos, orgullosamente hicimos de esta planta la más grande de América Latina por su capacidad de generar energía. Muchas gracias. Esta moderna planta se distinguió también por tener los más altos niveles de calidad, compromisos con el medio ambiente y las mejores prácticas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estoy seguro que ahora en manos de quien siempre debería de haber estado la generación de energía en esta planta de Tamazunchale, seguirá trabajando como los más altos estándares y con la mano de obra de mujeres y hombres potosinos que hoy también disfrutan de los beneficios que les brinda su gobierno estatal y federal. Enhorabuena a todos y sean bienvenidos a San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Por favor, sean tan amables en tomar asiento. A continuación, solicitamos la intervención del presidente ejecutivo de Grupo Iberdrola, ingeniero José Ignacio Sánchez Galán. Excelencia, presidente de los Estados Unidos mexicanos, gobernador de San Luis Potosí, secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Energía, director general de CFE, director general de Manobras, queridos amigos. Muy buenas tardes a todos. Me honra estar hoy aquí cerrando el acuerdo por el que Iberdrola vende al Estado mexicano 13 plantas de generación eléctrica como esta de Tamazunchale 2. Que es la más moderna de México, que hoy también aprovechamos, presidente, para inaugurarla oficialmente, porque no estaba inaugurada. Señor presidente, este acuerdo es consecuencia de la reunión que mantuvimos apenas hace 4 años en el Palacio Nacional, en el que nos indicó las líneas maestras de su política energética y nos transmitió su deseo de que comenzáramos un diálogo constructivo y abierto para alcanzar un acuerdo que hiciera efectiva esa política. Iberdrola es una empresa que fue fundada por un grupo de vascos hace más de 120 años. Se ha convertido en las últimas décadas en una compañía global con presencia en decenas de países. Hoy somos la primera de Europa y la segunda del mundo por capitalización. En este camino siempre hemos tenido por bandera el respeto a las políticas energéticas de los gobiernos de todos los países donde estamos presentes. Y por eso, presidente, tras aquel primer encuentro comenzaron conversaciones discretas y constructivas dirigidas a alcanzar esos fines que usted, señor presidente, nos había transmitido. No fue tarea fácil. Por eso quiero destacar el excelente trabajo realizado por los equipos de México Infraestructura Partners, el equipo de la Secretaría de Energía y del resto de instituciones mexicanas involucradas. Además, por supuesto, los equipos de Iberdrola.
Me gustaría también destacar de una manera muy especial la gran labor del secretario de Hacienda y Crédito Público, que ha estado guiándonos a ambas partes negociadoras en cada una de las múltiples dificultades que se fueron planteando, tanto de tipo técnico, jurídico como administrativo, siempre buscando el interés de los mexicanos y cuyo liderazgo ha sido esencial para permitirnos celebrar este acto hoy, por el que el Estado mexicano, a través del fideicomiso financiado por Fonamin y administrado por México Infraestructura Partner, se hace cargo de unas centrales modernas y altamente eficientes y las pone a disposición de los mexicanos de un modo más rápido y a un coste menor del que había supuesto cualquier otra alternativa. Sin duda, para Iberdrola México comienza una nueva etapa, tras 25 años en el país, en la que seguiremos siempre de acuerdo con las políticas del Gobierno, invirtiendo, si así se nos requiere, en nuevas centrales renovables para poder continuar suministrando energía a las industrias mexicanas. Señor presidente, como tuve ocasión de decirle, el compromiso y la palabra son los más preciados para un charro como yo, charro del otro lado del Atlántico, pero charro también. Por eso termino agradeciendo una vez más a todos que han hecho posible este acuerdo y reafirmando nuestro deseo de seguir generando empleo, riqueza para los mexicanos, para colaborar en el desarrollo de este gran país al que sabe, admiro y quiero profundamente desde hace muchos años. Muchas gracias, señor presidente. Hace uso de la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Rogelio Ramírez de la O. Buenas tardes, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí, gracias por recibirnos. Saludo también a los honorables miembros del Presidium y demás invitados a este evento. Nos encontramos hoy en el complejo de Tamazunchale, conformado por las centrales de ciclo combinado Tamazunchale y Tamazunchale 2, que en conjunto tienen una capacidad de generación de 1.700 megas, de los 8.500 megas que estamos adquiriendo a la empresa Iberdrola. Estas centrales, que forman parte de las 13 centrales adquiridas por el Fondo Nacional de Infraestructura, le permiten al Estado mexicano recuperar más del 54% de la generación eléctrica del país, recuperando presencia de mercado en áreas estratégicas para el fenómeno de relocalización de la industria que hoy vivimos. Precisamente con la adición de la capacidad de las centrales que están incluidas en esta operación, la capacidad del Estado mexicano, incluida la CFE, pasará del 39% de la generación total al 56% con esta operación solamente. Ayer, lunes 26 de febrero, se concluyó satisfactoriamente la adquisición de las 13 centrales mediante la transferencia de $6.156 millones del Fondo para Inversiones en Energía SECADE, FIEC, a las empresas Iberdrola Generación México, Iberdrola Renovables México e Iberdrola Energía Tamazunchale, dueñas de las centrales y sociedades adquiridas.
se reciben las mismas con utilidades equivalentes a 308 millones de dólares para un precio final de compra equivalente a 5.883 millones de dólares, lo que representa un pago promedio final de 684,000 dólares por mega. La operación se realizó con una aportación de capital del Fonadín por 2.420 millones de dólares y se complementó con recursos de la Banca de Desarrollo, Bancomext, Banobras y Nacional Financiera, aportando el 64% del total del financiamiento requerido. La banca comercial representada por Barclays, BBVA, Santander y SMBC, aportando el resto de estos recursos que incluyen los fondos de reserva de los financiamientos. El interés y compromisos de participación recibidos por todos los bancos durante el proceso de financiamiento son un reflejo de la confianza del sector financiero hacia México y nos confirma el valor de los activos que estamos adquiriendo. Como se ha recalcado desde el anuncio de la misma, esta transacción no aumenta la deuda más allá de la aportación inicial del Fonadín por 2.420 millones. El Fonadín se prueba aquí como, una vez más, el vehículo idóneo para detonar y financiar la infraestructura que necesita nuestro país, fortalecer la soberanía energética nacional y garantizar el abasto de energía para los mexicanos. Desde el Gobierno continuaremos aportando nuestro trabajo en el área de la Secretaría de Hacienda que yo dirijo, nuestro compromiso para consolidar la transformación del país a través de las innovaciones financieras con proyectos que nos permitan aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta el Gobierno en su tarea de transformar y recuperar la soberanía energética. Al mismo tiempo, promoveremos el uso de ahorros en los fondos de pensiones, las AFORES y otros inversionistas institucionales que así participan en la utilidad de las operaciones en beneficio de los trabajadores y del pueblo de México. Muchas gracias. Procedemos con la develación de placa de la nacionalización de 13 centrales de energía eléctrica a cargo del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del Presidium. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos,
de Tamazunchale y de pueblos, comunidades, municipios de la Huasteca Potosina, también Xilitla, y todas las comunidades, los pueblos, los municipios de esta histórica Huasteca Potosina. Nos da mucho gusto estar con ustedes, el que nos acompañen en este acto que es muy importante, trascendente y hasta histórico, porque estamos llevando a cabo de manera concertada, es decir, mediante un acuerdo estamos llevando a la práctica la transferencia, la recuperación de una empresa privada para que pase a formar parte de una empresa pública de todo el pueblo de México. Esto, les decía, es histórico, lo mencionó Ricardo, el buen gobernador que tienen aquí en San Luis Potosí. Porque en 1960 un buen presidente, Adolfo López Mateos, llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica y procedió de la misma manera. Se habló en ese entonces con los dueños de las empresas particulares que generaban energía y les dijo el presidente Adolfo López Mateos y el secretario de Hacienda de entonces, don Antonio Ortiz Mena, que fue en 2 sexenios secretario de Hacienda, con muy buenos resultados, porque en el tiempo que él fue secretario de Hacienda, la economía creció en México a una tasa promedio del 6% anual, sin inflación, sin devaluación y con un peso fuerte. Fue un buen secretario de Hacienda. Se habló entonces del milagro económico mexicano, del desarrollo estabilizador. Bueno, en ese entonces que las industrias eléctricas eran predominantes, tanto el presidente como el secretario de Hacienda hablaron con los dueños de las empresas y les ofrecieron comprarles las plantas con un argumento de fondo, de dimensión social. Les dijeron, ustedes van a generar electricidad donde la gente tenga para pagar la electricidad y se concentran
ofrecen ese servicio en las ciudades, pero nunca van a ir a electrificar las comunidades, los ejidos, los pueblos distantes, pobres, porque no les va a resultar un negocio. Pero al gobierno sí le importa que todos los pueblos de México se electrifiquen, porque a diferencia de una empresa privada, el gobierno tiene como misión buscar el bienestar y la felicidad del pueblo, no el propósito meramente mercantil. No es nada más la ganancia, y mucho menos el lucro. Esa es la diferencia entre lo privado y lo público. Y así se llegó a un acuerdo y se llevó a cabo la nacionalización. Y saben que por ese acuerdo nuestro país, todo México, se electrificó. Y ahora hasta en las comunidades más apartadas hay energía eléctrica. Esa fue una sabia decisión. Es lo mismo que nos está pasando, pero ya se va a arreglar. Me va a dar tiempo todavía. Me va a dar tiempo. Con el internet, que llega la señal a las ciudades, pero no llega a todos los pueblos. Para tener servicio de telefonía celular hay que andar buscando la ansiada señal, subiéndose a las lomas para poder hablar. ¿Es cierto o no es cierto? Pues eso también lo vamos a resolver. Va a haber internet en todos los pueblos de México. Por eso este acto es importante. Se adquieren estas 13 plantas que incrementan la capacidad de producir energía de la Comisión Federal de Electricidad y del gobierno del pueblo. Si nosotros no actuáramos como lo estamos haciendo, pues entonces no habría una empresa pública como la Comisión Federal de Electricidad, porque antes de nosotros se tenía la idea de que no se necesitaba a la Comisión Federal de Electricidad, que todo se podía hacer con las empresas particulares. Y nosotros, con todo respeto, no pensamos igual. Nosotros sostenemos que tienen que haber empresas públicas para garantizar el bienestar del pueblo, que no sea como propósito el que se piense nada más en las ganancias, sino que se piense en el bienestar del pueblo. Y durante todo este gobierno nos hemos dedicado a rescatar tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad. Fíjense que llevamos más de 5 años en el gobierno, ya nada más me faltan 7 meses, y estando
preocupado y ocupado en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Apenas hoy la producción de energía de la Comisión Federal de Electricidad equivale al 39% del consumo nacional, cuando hace relativamente poco, no quiero mencionar el nombre del presidente de ese entonces, la Comisión Federal generaba el 100% de la energía eléctrica que consumía nuestro país. Pero cambiaron la política y llevaban el propósito de acabar, de destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Y la prueba es de que aún defendiendo a la Comisión Federal de Electricidad, apenas, repito, produce el 39% de la energía que consumimos en el país. Por eso nos aplicamos, porque incluso quisimos reformar la ley y no se pudo, porque 2 ministros de la Suprema Corte, no electos por el pueblo, sino por sus influencias y por estar al servicio de los grupos de intereses creados, sin importarles que ya esa ley la había aprobado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y la habíamos propuesto nosotros. 2 ministros, por sus pantalones, la desconocieron. Fíjense cómo está de entregado a una minoría el sector, el poder judicial. Entonces, ha sido una lucha a fondo, porque ganamos con mayoría la presidencia, ganamos con mayoría el Congreso, pero resulta que el Poder Judicial está del lado de unos cuantos, de una minoría. No representan al pueblo, representan a grupos de intereses creados. Por eso estoy mandando ahora una iniciativa para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo. Que no sean designados por las cúpulas del poder económico o del poder político. Bueno, claro que vamos a seguir luchando para que la Comisión Federal se consolide, tampoco para que monopolice todo el mercado, no. Nosotros somos partidarios de la economía mixta. Les planteé, a ver, hagamos un acuerdo, 54% el interés público, 46% el interés privado. Vamos a arreglarnos así, 46% de generación de energía en México para el sector privado es todo lo que consume Argentina. Ese fue mi planteamiento. No, nada. Siguieron pensando en lo mismo, en desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad, y nosotros no podemos ceder en este tema. Afortunadamente, por los buenos oficios del secretario de Hacienda y por la voluntad de llegar a un acuerdo del director de Iberdrola, se logra esta compraventa que nos ayuda mucho, porque
nos entendimos, nos dimos un entre, no crean, al principio. Pero ni él ni yo estamos para pleitos, mucho menos yo, que represento los intereses de todo un pueblo. Yo tengo que buscar siempre el bienestar de la gente. Y llegamos a este acuerdo. Ahora de 39%, ya la generación de energía, de acuerdo a lo que informó aquí el secretario de Hacienda, ya va a ser del 56% para el sector público. Y como estamos con la Comisión Federal por terminar plantas como esta en distintos puntos del país, vamos a dejar a la Comisión Federal, al Estado mexicano, con una capacidad de generación eléctrica del 65% en 7 meses. ¿Y por qué es también importante? No el predominio, sino la participación del sector público. ¿Por qué es importante? Porque también de esa manera podemos controlar los precios de la energía eléctrica. Yo llegué a la presidencia, hice el compromiso, no va a aumentar la gasolina, no va a aumentar el diésel, no va a aumentar la luz, no va a aumentar el gas en términos reales, y estoy cumpliendo con ese compromiso. No solo no ha aumentado la gasolina, se ha bajado el precio en términos reales. Lo mismo en el diésel. Me da muchísimo gusto que hasta en los pueblos más lejanos ahora el cilindro de gas de 20 kilos, 400, cuando mucho 500 pesos. Eso me da mucho gusto. Y lo mismo en el caso de la luz. Si tenemos más participación en esta empresa que es del pueblo, que es de la nación, podemos tener precios justos, tarifas justas para nuestro pueblo, sobre todo para la gente más humilde, que no paguen tanto por la luz. Por eso también es importante este acto. Ya termino, pues, expresándoles, diciéndoles que van a continuar todos los programas de bienestar. No se preocupen también, porque ya estamos elevando a rango constitucional. Estoy dejando una iniciativa de ley para que la pensión a los adultos mayores se convierta en un derecho, y esté quien esté en la presidencia, se tenga que seguir apoyando a los adultos mayores. Y lo mismo con la pensión a discapacitados, las becas para estudiantes, el Sembrando Vida. Todos esos programas van a quedar establecidos, se van a elevar a rango constitucional. Por eso me voy a ir tranquilo y no hay nada que preocupe, porque saben que voy a entregar la banda presidencial a una mujer ¿Saben cómo se llama esa mujer? No, esa señora se llama Justicia. A ella le voy a entregar la banda presidencial, pero esa señora piensa como ustedes y piensa como yo.
no debemos de preocuparnos porque va a continuar la transformación. Me dio mucho gusto estar con ustedes aquí en Tamazunchale. Conozco este municipio desde hace 20, 30 años, porque ya saben cuánto tiempo nos llevó lograr esta transformación. Ya estoy, repito, a punto de retirarme, pero me voy con mi conciencia muy tranquila, porque soy muy feliz, entendiendo que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y nos vamos a seguir encontrando, porque yo creo que cuando menos una vez más voy a estar con ustedes antes de retirarme aquí en la Huasteca. Y vamos a seguir trabajando. No va a quedar inconclusa la carretera de Valle a Tamazunchale. La vamos a ampliar, va a llegar hasta Tamazunchale. Es un compromiso. Y Ricardo ya me informó, porque la vez pasada nos hicieron algunas peticiones de caminos, ya me informó que está cumpliendo, construyendo esos caminos a las comunidades. ¿Es cierto o no es cierto? Y para terminar, pues un aplauso al ingeniero José Ignacio Sánchez Galán, que está aquí. Porque hubo mucha voluntad de su parte para llegar a ese acuerdo. Esa es una muestra que con diálogo y buena fe se pueden llegar a buenos acuerdos como este que se está logrando con la compra de las 13 plantas de Iberdrola para el gobierno de México. ¡Que viva Tamazunchale! ¡Que viva la Huasteca Potosina! ¡Viva San Luis Potosí! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera,
concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseando